¿Cuántos adoran al Señor? Vamos a decirle, tú eres mi Dios. Vamos a decirlo. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Vamos, díselo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Aquí la honra y el honor de nuestros corazones se rindan a ti, Señor. Oh Señor, estamos agradecidos por tu amor inmerecido. Cántale con todo tu corazón. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y en medio salvación. Sí, Aunque no merecíamos nada, Señor, tu perdón llegó. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón estuvo
querida familia. Feliz día de acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias. 10,000 razones tengo para adorarte y para darte gracias. Pero voy a tomar 5, como dice el pastor, 5 específicas que creo que son muy importantes. Gracias a Dios por la salud de mi abuelita Ñoña. Gracias porque ustedes me ayudaron a orar por ella. Gracias al Señor por la salud de mi mamá. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la salud de mi familia, de mis hijos. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha traído, Señor. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por todos ustedes. Yo estoy muy agradecida al Señor. Y sobre todo, gracias a, no porque sea no último y no lo último, gracias Pastor Víctor Ríos, Johanny, gracias Pastor Escoto y Juliana. La palabra que el Señor les ha dado nos ha llenado de mucha energía, nos ha dado mucha esperanza en este tiempo. Muchas gracias, estoy agradecida por nuestra iglesia. Gracias, hermanos, por cada uno de ustedes, por sus vidas. Estoy muy agradecida a Dios por ello. Los quiero, que tengan un día en familia, virtual o como sea, pero no nos olvidemos de darle gracias y por quien estamos aquí y a quien servimos, nuestro Dios Todopoderoso. Los quiero. Agradecida al Señor por su misericordia, porque me libró de una batalla difícil al ser diagnosticada con un aneurisma en un tamaño límite. A Dios le plació salvarme y darme la oportunidad de vida. Me libró en 3 operaciones para poder sostener este aneurisma en su lugar. Está bajo control porque Dios decidió que así fuera. Y doy gracias a Dios. Si Él me libró de esto es para que yo dé testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. Y yo voy a usar mis palabras todo el tiempo que pueda para dar testimonio de lo que Dios hace cada día en mi vida. No solamente sanándonos, sino que salvándome, porque Él me salvó. Quiero que Él reciba la honra y la gloria siempre, porque en mí no hay mérito, solamente están los méritos en Cristo Jesús, porque a través de Él soy salva y a través de Él me dio la victoria frente a la enfermedad. Así que soy una agradecida a Dios, a mis hermanos, a mi familia que estuvieron en oración conmigo todo el tiempo, la familia de la fe que ha sido la familia que Dios me ha dado en este país, ya que estoy tan lejos de la mía. Agradecida al Señor, porque Dios me ha dado mucho más de lo que merezco. Porque si me diera lo que merezco, ay, gracias a Dios no lo ha hecho, sino que Él ha tenido de mí misericordia. Alabado sea el Señor, glorificado para siempre. Dándole gracias a nuestro Señor y Padre que nos adora y que siempre nos ha protegido, Señor. En esta ocasión estamos agradecidas porque tú nos permites venir aquí cada día, Señor, para llevar tu palabra, Señor, y elevar las oraciones que nuestros hermanos ponen para llevarlas hasta tu altar y que se cumplan según tu voluntad. Gracias, gracias Señor. Muchas veces tenemos muchas cosas que decirte, pero no alcanzamos tantas palabras de cómo agradecerte lo mucho que tú has hecho por cada uno de nosotros y en general por tu pueblo. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Feliz Día de Acción de Gracias, querida familia de Chapel. En medio de este caos,
Vengo con un corazón agradecido porque he podido encontrar esa sensación de seguridad que solamente la puede dar y la puedo encontrar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradecida por la tecnología porque nos ha mantenido en contacto y agradecida sobre todo por esas amistades profundas que hemos podido desarrollar en medio de estos tiempos tan difíciles. Gracias otra vez. Gracias porque la iglesia se ha mantenido fuerte, porque he sentido el apoyo de cada uno de ustedes y sobre todo tenemos tantas cosas por qué agradecer en el Día de Acción de Gracias. Feliz día para cada uno de ustedes y sus familias. Buenos días. En esta mañana quiero darle gracias a Dios por todos los beneficios recibidos durante toda mi vida. Llevo 67 años recibiendo sus bendiciones, su cuidado, su protección y su provisión. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Antonio Orozco. Primero que todo, son muchas las razones por las cuales dar gracias a Dios día a día. Pero yo hago énfasis este año en particular, porque aunque estamos viviendo un distanciamiento social, gracias a las plataformas virtuales y a la gestión de la iglesia, hemos continuado recibiendo la palabra de Dios semana a semana. Podemos aplicar un poco el Salmo 91, donde Dios ofrece protección en los momentos difíciles. Amén. Dios los bendiga. Queremos darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado este año. Yo le doy gracias al Señor por mi familia, por mi esposo, por nuestros hijos y también por The Chapel y todos sus miembros. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Iglesia, bendiciones. Quiero darle gracias a Dios porque Él ha sido extremadamente bueno. Nos ha sostenido en medio de todo este tiempo, desde antes de la pandemia, desde que empezó la pandemia, en el medio, y yo sé que va a continuar. Yo le doy gracias a Dios porque primero nos ha guardado con salud. Hemos tenido salud. Los familiares que se han enfermado han podido superar todo bien. Hemos llorado con los seres queridos que han perdido seres queridos en nuestra iglesia. Pues en todo momento le damos gloria a Dios por lo que Él hace. Tengo que estar inmensamente agradecido porque nos protege, nos cuida y nos usa. Doy gracias por la iglesia, doy gracias por el Pastor Río, por Freddy, por la ayuda, por el equipo que ha estado dispuesto a salir a ayudar cuando ha venido la necesidad a una de las personas de nuestra iglesia y personas que no son de la iglesia también. Estoy agradecido porque este tiempo lo he pasado con ustedes, con la iglesia de Chapel, bajo la cobertura del Pastor Río, acompañado de mi esposa, con nuestros muchachos, con mi familia, mi madre, mi hermano, mi suegro, mi suegra. Estoy más que agradecido
porque Dios ha sido extremadamente bueno. Y qué bueno poder compartir esto con ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde, los queremos. Gloria a Dios. Amén. Bienvenidos a este subculto de la iglesia de Chapel at Wayne en español a través de las diferentes plataformas sociales de YouTube y Facebook. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes en este domingo, víspera de la celebración de la Semana de Acción de Gracias. Como hemos repetido en tantas ocasiones, nosotros, la iglesia, somos probablemente el pueblo más agradecido que existe en la tierra. ¿Está de acuerdo usted conmigo en eso? Amén. Pues el video que vimos fue una recopilación de algunos de los hermanos que nos enviaron ese gesto diciéndole: yo le doy gracias a Dios, aún en medio de la situación que estamos viviendo. Gracias a todos los que cooperaron. Damos gracias también a nuestro ministerio de alabanza y queremos aprovechar de una vez para informarles que estamos preparando un tiempo especial de Navidad, música navideña para cantar los domingos durante el mes de diciembre. El hermano Wellington Fermín y su equipo están reclutando personas. Si usted cree que usted puede cantar, llámelo. Comuníquese con él, únase al equipo, o si usted puede tocar un instrumento. Lo único que nos gusta decir siempre y dejar claros es que él va a evaluar a todas las personas que quieren participar para asegurarnos de que pueden tocar o que pueden cantar. Pero por favor, si usted siente del Señor que quiere cooperar con esto, hágalo. También aquellos que quieran cooperar en la decoración del templo para Navidad. Estamos pensando para la última semana de Navidad, cerca del 25, tener un programa especial con música especial. Así que le pedimos que nos ayude a orar desde ahora por este evento y por supuesto que usted participe como siempre reuniendo a su familia, a sus amigos para en la comodidad de su hogar participar de este tiempo de adoración. Al mismo tiempo, hermanos, tenemos que informar que, como ustedes saben, Lincoln Park comenzó los cultos indoors. Ya hubo un incidente de un contagio de coronavirus. Se han puesto limitaciones en los grupos pequeños en toda la iglesia. Eso quiere decir que estamos pidiendo que si no hay necesidad, que no se reúnan físicamente los grupos pequeños hasta nuevo aviso. Hermanos, no somos nosotros los que nos inventamos estas regulaciones. Estamos siguiendo las indicaciones del gobierno. Estamos orando, estamos consultando y estamos tratando de evitar cualquier tipo de tragedia, de contagio, de enfermedad. Así que no tenemos fecha para nuestros cultos indoors adentro. Lincoln Park no sabe si va a seguir haciéndolo. Tenemos la buena noticia de que ya la vacuna, varias vacunas han sido aprobadas, están en el proceso. Creemos que pronto Dios nos sacará de esta situación, pero mientras tanto tenemos que ser pacientes y le pedimos a todos los hermanos que cooperen con nosotros, animándose los unos con los otros, apoyando las decisiones de la iglesia y por supuesto participando siempre en los estudios bíblicos los miércoles con el pastor Escoto, el tiempo de oración con el pastor Río los viernes y los cultos los domingos como este que celebramos en el día de hoy. Finalmente, un anuncio importante también. El jueves, el Día de Acción de Gracias, a las 8 de la noche, vamos a tener un culto virtual de Acción de Gracias desde la casa del pastor. Lo importante es que, como ustedes han visto que en el tiempo de oración dejamos entrar personas de vez en cuando y las entrevistamos, pues ese día vamos a poner el link en el anuncio de Facebook. Vamos a poner el link también en Church Teams, y todo el que quiera entrar a esa hora de 8 a 9, el Día de Acción de Gracias, va a poder entrar, va a poder saludar a las personas como si fuera Zoom, pero más controlado, y vamos a dar la oportunidad a todos los hermanos de la iglesia que quieran
saludar al resto de la iglesia. Ese día, jueves a las 8 de la noche, cena virtual con el pastor y su familia y todos los hermanos de la iglesia que quieran entrar a la transmisión. Así que tome nota, haga planes, queremos ver qué está usted comiendo ese día, queremos ver cuál es el postre que usted está sirviendo, porque quién sabe, nos aparecemos por su casa para buscar también nosotros algo. Amén. Ok, esos son los anuncios del día de hoy. Ahora queremos invitarle, como es costumbre, a que usted abra su Biblia, abra su tarjeta, su tableta, su teléfono celular, donde quiera que se encuentre la palabra de Dios, y usted busque en 1 Samuel capítulo 8. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional los versículos 1 al 10. 1 Samuel capítulo 8. Vamos a leer los versos 1 al 10. Usted si se quiere poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, así lo puede hacer. O si no, donde quiera que usted esté, la palabra de Dios dice así en 1 Samuel 8, 1 al 10, que cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a dioses ajenos, a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, que siempre es una bendición poder considerar. Agradecidos estamos por los favores que recibimos de tu mano, Dios. Y esta semana de acción de gracias, nosotros, tu pueblo, venimos a decirte gracias, Señor, por todas tus misericordias. Háblanos en el día de hoy, como lo haces siempre, a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento si estuvieron de pie. Hemos titulado, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy, entendiendo, conociendo la providencia divina. La providencia divina. Creemos que en el contexto de la celebración del Día de Acción de Gracias, es algo que nosotros debemos saber, conocer. Es un concepto teológico que vale la pena poder no solamente entender, pero también poner en práctica en nuestras vidas. Una persona leal entiende el tema de la providencia de Dios. Para entender esto, a modo de contraste, vamos a considerar por un minuto lo que está pasando en nuestra cultura en el día de hoy. Alguien dijo ya que si hay una palabra que caracteriza a nuestro mundo moderno, esa palabra puede ser desechable. Vivimos en un mundo donde parece que todas las cosas son desechables. El ritmo al que vivimos nuestras vidas ha alimentado, dice este autor, un nuevo mundo de productos que se pueden utilizar una vez y después desecharlos. Ustedes saben lo que estoy hablando.
platos, cubiertos, lentes de contacto, cámaras, Pampers, todo parece que hoy en día se puede comprar de manera desechable, que se pueda usar una vez y tirarlo a la basura. Esto debería hacernos, en algunas esferas, debería hacer que nosotros estuviéramos agradecidos, hablando del tema del agradecimiento en esta semana, porque los antepasados nuestros abuelos, no tenían la ventaja de poder usar, por ejemplo, pañales desechables, Pampers desechables, y tenían los pobres, ¿verdad?, que usarlos y lavarlos. Hoy en día podemos decir que es muy práctico comprar vasos y platos desechables y así no tener que lavarlos, bolsas de basura que son desechables, por supuesto. Y hace poco salió un artículo de que muy probablemente la gente también va a comenzar a ahorrar, ponga atención, ropa desechable, camisas, pantalones, blusas desechables. Y yo le voy a decir algo, usted sabe que yo me confieso con ustedes a veces aquí. A mí me gusta la idea. Yo soy de las personas que me gusta esa practicalidad, ¿no? Esas cosas prácticas de que una camisa hay que comprarla, ponérsela, lavarla, ponerla a secar, plancharla, ponérsela una vez para volver a hacer lo mismo otra vez. Es lo mismo que yo le digo a Johanny a veces, si hay que fregar los platos, si hay que lavar los platos, mejor no cocines. Porque es más, you understand what I'm saying, ¿eh? Ropa que usted se pone una sola vez y la tira a la basura y no hay que estar bregando con el laundry, ni planchando, ni almacenando. A mí me gusta la idea, aunque yo sé que como todo en la vida eso tiene su pro y también tiene su contra. Los que proponen esta idea dicen que sería un armario desechable hecho a base de papel, eliminando para siempre el mal olor, el almacenamiento, la lavadera y la planchadera, para los que les gusta la idea. Esto indudablemente permitiría a los padres, según los que proponen esta idea, vivir más relajados en cuanto a lo que tiene que ver con las tareas de la casa. En nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a cosas que no tienen un valor intrínseco. Se utilizan a corto plazo, rápidamente se convierten en algo desechable y eso de alguna manera simplifica la vida de cada uno de nosotros. En los últimos años, la mayoría de nosotros hemos crecido viviendo, respirando en una cultura que se ha movido cada vez más en dirección a que todo sea desechable. De modo que incluso eso ha llegado a matrimonios desechables, relaciones desechables, hijos desechables. Y eso, por supuesto, es peligroso en lo que tiene que ver con la ética cristiana y con lo que la palabra de Dios manda. La vida, por ejemplo, no es desechable. Si nos preguntamos por qué está sucediendo esto, la razón probablemente es que dice un autor, no es mía la palabra, dice un autor que nos estamos enamorando de la vida sin dolor. Nos estamos enamorando de la vida sin complicaciones. Este mismo autor señala que una vida sin dolor se ha convertido, ponga atención, en el nuevo Dios de nuestra sociedad. Una vida sin dolor se ha convertido en el nuevo Dios de nuestra sociedad. Un Dios que debe ser buscado a toda costa y un Dios por el que podemos sacrificar cualquier cosa. Esa, por cierto, es la razón por la que tantas personas se han alejado del Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, obviamente, es un Dios que permite el dolor entre sus hijos. Y muchas personas han tomado la decisión de que un Dios que permite mucho dolor, en algunos casos, es un Dios al que ellos no les interesa conocer o no les interesa servir. De hecho, cuando una vida sin dolor viene a ser el objetivo final nuestro,
se convierte en el Dios suyo, en el Dios de esta sociedad. Cuando algo o alguien se presenta en el camino de una vida sin dolor, o donde alguien o algo hace que mi vida sea incómoda, entonces la tendencia es alejarnos de eso. ¿Nos estamos entendiendo? Tenemos la tendencia de alejarnos de todo aquello que nos incomoda, de todo aquello que nos produce dolor, y estamos moviéndonos de un lugar a otro. Esto, por ejemplo, se refleja en los comentarios que uno escucha en el día de hoy. Permítame citar algunos. Hay gente que dice: no me gustan las clases de la universidad, así que voy a abandonar los estudios. O no me gusta el profesor, o no me gusta el alumno que me tocó, o no me gustan las instalaciones de la universidad, voy a dejar los estudios. Me está causando incomodidad, me voy a alejar de ella. O mi marido o mi esposa resultó ser una persona que me da trabajo, me da problema. Como decimos en mi país, voy a seguir caminando. Y peor aún, todas son malas, pero aquellas que dicen: no me gusta cómo están cantando en la iglesia. No me gustan las últimas decisiones que tomó el liderazgo de la iglesia. Ponga atención que le estoy hablando a la iglesia ahora, ¿ok? No me gusta la música, no me gusta el programa, no me gusta la corbata que se está poniendo el pastor los domingos, aunque, by the way, siempre trato de cambiarla. Por lo tanto, me voy a otra iglesia. He estado trabajando 9 meses en esta compañía y no me gusta mi jefe. Voy a renunciar y voy a buscar otro trabajo. Hace unos años, cuando tenía ya un par de años en la iglesia, recuerdo uno de estos momentos que experimenté con una hermana de la iglesia. Esta hermana vino y dijo: pastor, necesitamos hacer, creo que ella lo llamó, un culto de invocación con las mujeres y hacer unas prácticas que, en mi opinión, estaban muy inclinadas hacia el pentecostalismo, las creencias de los pentecostales. Y yo le dije a la hermana: no, hermana, nosotros tenemos culto de oración, tenemos vigilia de oración, tenemos reuniones de damas, entendemos que no hay necesidad de hacer esa actividad específicamente. ¿Saben cuál fue la respuesta de la hermana? Ah, pues si no se puede hacer, yo me voy. Y se fue de la iglesia. ¿Saben qué es lo que creemos nosotros está pasando por la mente de estas personas? Estoy buscando un lugar para sentirme bien. Estoy buscando un lugar donde encuentro lo mío y nada más importa. Y en tal cultura, mis queridos hermanos, cuando la verdad se dice en amor, incluso en una relación duradera y buena, a menudo puede ser que esa verdad dicha en amor sea el final de esa relación. Y la razón es simple: lo que me dijiste me lastimó, así que me voy. Me busco otro matrimonio, me busco otra iglesia, me busco otro trabajo, me busco otra amistad, me busco otra relación. ¿Nos estamos dando cuenta por dónde vamos? El objetivo final, el Dios supremo, es buscar una vida sin dolor, una vida sin incomodidades, una vida donde yo cambio el rumbo siempre que encuentre cualquier obstáculo en el camino. Por eso alguien dijo una vez que los seres humanos son como los ríos que se tuercen porque andan buscando el camino de menos resistencia. Se lo voy a dejar de tarea. Los seres humanos son como los ríos que se tuercen porque andan buscando el camino de menos resistencia. Así que cualquier cosa que me produzca dolor hace que yo me mueva, hace que yo me separe. Así que en la medida en que esto se ha multiplicado por toda nuestra tierra, se va desarrollando, mis queridos hermanos, una cultura en la que cada vez más las personas se sienten y están sin raíces. Nos sentimos sin raíces porque nos mudamos a nuevos hogares, a nuevos trabajos, a nuevos amigos, a nuevas relaciones, a nuevas iglesias. Cada vez que nos sentimos incómodos, la respuesta es buscar comodidad en otro lugar. Así que
las relaciones se convierten cada vez más en un medio para obtener un fin. Algo que se puede disfrutar siempre y cuando no me incomode. Nuestra búsqueda de la felicidad a menudo parece como caerle atrás a un pedazo de papel que el viento va empujando. No sabemos si está delante de nosotros, si está de nosotros, y nos volvemos locos detrás de este objeto. Por eso yo quiero invitarlos en el día de hoy a ver un mundo que tiene un conjunto de valores diferente al que hemos visto en esta introducción. Es un mundo donde las relaciones no son desechables. Es un mundo donde una persona leal entiende lo que hemos llamado, lo que los teólogos llaman, la providencia de Dios. Vamos a comenzar con la historia que nos ocupa en la palabra de Dios en el día de hoy. Una historia que es archiconocida por muchos de ustedes. Después de que tengamos una idea general de hacia dónde va esta historia, vamos a darnos cuenta de que cuando Dios está trabajando en la vida de una persona, esa persona puede desarrollar un conjunto diferente de valores y relaciones, un enfoque completamente diferente de la vida a la que nos estamos acostumbrando. Quiero sugerirles que esto es algo que nosotros como pueblo cristiano necesitamos desesperadamente descubrir si vamos a vivir contraculturalmente en una sociedad que se está desmoronando alrededor nuestro. Así que punto número 1 de nuestro mensaje en el día de hoy, de 2 que queremos compartir, es que Dios permite el dolor en relaciones difíciles. Dios permite que experimentemos dolor expresado casi siempre en medio de relaciones difíciles. Muy temprano en el libro de Samuel que estamos considerando, el pueblo de Dios quería un rey. Ustedes conocen la historia. Si nos fijamos en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, verán que en realidad no estaban contentos. Y Dios tampoco estaba contento. Dijo, en realidad, 1 Samuel 8, 7, no te han rechazado a ti, Samuel, sino a mí, pues no quieren que yo sea el que reine sobre ellos. El pueblo del Señor tenía que depender de su Dios para levantar a sus líderes. Recuerden que en aquella época Israel no era una democracia, era una teocracia. Era un pueblo gobernado y dirigido por Dios, donde no había necesidad de intermediarios, de hombres que fijaran los destinos y la dirección del pueblo. Los triunfos que Israel había experimentado se debió a que dependían 100% de Dios. Dios era quien los llevaba a la batalla. Dios era quien les daba la victoria. Dios era quien gobernaba en medio del pueblo. Pero a medida que pasaba el tiempo, estamos hablando más o menos del año 1000 antes de Cristo, el pueblo entendió de repente que ellos preferían tener un rey, un ser humano moderno, como lo tenían las demás naciones. Pensaron que depender del Señor ya no era una estrategia viable y que había un movimiento creciente exigiendo la estabilidad que supuestamente podía proveer un rey de carne y hueso. 1 Samuel 8, 19 al 20 nos cuenta que el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a lo que Samuel trató de hacerles comprender y dijeron, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así que seremos, dijeron ellos en el versículo 29, como las demás naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Persistieron en su pensamiento. Una y otra vez se quejaron delante de Dios. Lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de 1 Samuel, hasta que Dios le dio lo que querían. Dios les dio un rey y su nombre sería Saúl. En 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, nos dice la Biblia que Saúl era tan buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Todo un muñeco de hombre, ¿no?
una perfección de ser humano. Era exactamente el tipo de líder que Israel estaba buscando. Si las naciones nos ven, dirían ellos, con un compañero con tanta belleza, con tan altura, entonces sabrán que somos una fuerza a temer en este lugar, apunta un autor. Pero usted y yo que conocemos la historia sabemos que esta petición, Saúl mismo, fue un desastre para el pueblo de Israel. La gente pronto se dio cuenta que habían metido la pata, que se habían equivocado y comenzaron a experimentar el dolor de vivir con las consecuencias de su propia insensatez. Fijémonos cómo Dios percibe ese dolor del pueblo. En 1 Samuel 15:35 dice la Biblia que el Señor estaba afligido por haber hecho rey a Saúl sobre Israel. Algunas versiones lo traducen como que Dios se arrepintió, pero usted y yo sabemos que la Biblia no se contradice. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, la traducción afligido tiene más sentido. Esto no significa que Dios cometió un error. Por eso hay que estar claro. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando hizo a Saúl rey de Israel. Usted me escuchó lo que yo dije. Dios sabía exactamente lo que él estaba haciendo cuando hizo a Saúl rey de Israel. El texto simplemente nos recuerda que Dios sintió el dolor de lo que él había permitido que sucediera. Es importante que recordemos eso. Dios no es como un científico en un laboratorio que está haciendo un experimento y que después que hace el experimento y obtiene los resultados dice, voy a hacer esto para ver qué pasa, y después que pasa dice, wow, no funcionó, vamos a probar otra cosa. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Dios sabe y tiene la capacidad de que todas las cosas que él hace funcionen de acuerdo con su voluntad. No hay dolor, mis queridos hermanos, en nuestras vidas que Dios no haya permitido. Yo quiero que usted vuelva y escuche eso. No hay dolor en nuestras vidas que Dios no haya permitido. Y no hay dolor en nuestras vidas que Dios no lo haya sentido primero. Así como Dios sintió el dolor que provocaría al pueblo su mala decisión, Él hace lo mismo con nosotros. El dolor que llegó al pueblo como resultado de haber elegido a Saúl rey fue la consecuencia de una mala y persistente decisión de parte del pueblo, no de parte de Dios. Pero como veremos, después de un tiempo, Dios va a dar a Israel alivio de ese dolor. Dios le va a decir al profeta Samuel que el próximo rey que vendría después de Saúl llegaría de otra línea, de otro linaje. El nuevo rey, la Biblia va a decir, va a tener un corazón como el de Dios. Y ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? Del rey David. En 1 Samuel capítulo 16 se nos presenta a este nuevo rey, David, por supuesto, que tampoco era perfecto. David también era de carne y hueso. Porque vamos a reconocerlo, mis queridos hermanos, no hay líderes perfectos aquí en la tierra. No hay seres humanos, pastores, presidentes, líderes, reyes perfectos. Nadie puede ser lo que tú quieres que sea. Por eso Jesús tuvo que venir al mundo, porque solamente Él era perfecto. Solamente Él podía cumplir con los requisitos del Cordero perfecto para ser sacrificado por nosotros. Ni presidente, ni esposo, ni esposa, ni marido, ni escuela, ni iglesia, ni pastor, ningún trabajo puede ser todo lo que tú quieres que sea. Pero David, dice la Biblia, era un hombre como el corazón como de Dios. Y esa fue una razón para que el pueblo y nosotros estuviéramos agradecidos. Así que Dios en este caso va a poner de manifiesto su misericordia. Durante un tiempo, el Señor les permitió a los israelitas experimentar el dolor que provenía de su propia elección.
de su propia metida de pata, de su propia insensatez. Y sin embargo, enseñó a su pueblo lecciones en medio de ese dolor. Luego, Dios les va a dar alivio y va a derramar sus bendiciones sobre ellos como Dios bueno y misericordioso que Él es. Después de que David fue ungido para ser el próximo rey de Israel, el resto del libro de Primera de Samuel cuenta la historia de la relación que hubo entre los dos reyes, Saúl y David. Desde el principio, Saúl le hizo a David la vida de cuadritos, como decimos en mi país. Le hizo la vida absolutamente miserable. Recordemos, todo comenzó después de que David mató a Goliat, ¿se acuerdan? Saúl había invitado a David a unirse a su caravana para llegar hasta el palacio. Y en 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 7, la Biblia dice que cuando los hombres regresaron a casa, después de que David había matado a Goliat, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel para reunirse con el rey. Y empezaron a cantar y a bailar, a tocar instrumentos, canciones con panderetas y laúdes. Bailaron para saludar a Saúl y dijeron: Saúl ha matado a sus miles. Pero luego va a pasar algo que, como decimos nosotros, le dio toda la cuerda a Saúl. Eso quiere decir que lo enojó. Y de David dijeron: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus decenas de miles. Y esto, por supuesto, creó un espíritu de celos dentro de Saúl. David ahora se va a enfrentar a un jefe que tiene una actitud amarga hacia él, lleno de celos. Y con el tiempo, las cosas van a empeorar progresivamente. En 1 Samuel 18 se nos habla de por lo menos 2 ocasiones en las que Saúl trató de matar a David con su lanza. Eso muestra el nivel al que se habían intensificado los celos de Saúl por David. David pudo esquivar la lanza, pero tuvo que salir corriendo para salvar su vida. Y es difícil saber cuánto tiempo duró esto, pero los historiadores creen que hubo un periodo de más o menos 15 años. Tome nota, a los que les gustan tomar notas. Hubo un periodo de más o menos 15 años entre el momento en que David es ungido rey y el momento en que él llega al trono de Israel después de la muerte de Saúl. 15 años en los que tuvo que luchar con este hombre que no creó más que dificultades en su vida. David sabía que Dios lo había ungido para ser rey. Sabía que Saúl era un dolor de cuello, pain in the neck, como dicen los americanos. David incluso tuvo el apoyo del pueblo, habiendo matado sus decenas de miles, y podría haberse apoderado fácilmente del poder si así lo hubiera querido hacer. Pero David eligió ser leal a Saúl hasta el día en que éste fue llevado de este mundo. Y lo que es más importante, el día en que Saúl murió, David lloró por él. Es asombroso, de hecho, comparándolo con una cultura en la que vivimos, en que nosotros podamos entender esta actitud de David hacia Saúl. Y yo quiero comenzar a señalar, como parte importante del tema de nuestro mensaje en el día de hoy, que todos nosotros, pon atención, todos nosotros tenemos algún Saúl en nuestras vidas. Tenemos a un Saúl en la casa, o podemos tener a un Saúl en la oficina, o a un Saúl en el barrio donde vivimos. Usted, you get the point, right? Usted entiende por dónde voy. Algunos de nosotros tenemos un Saúl en algún círculo de amistad. Para otros, nuestro Saúl no es tanto una persona, sino una situación que Dios ha permitido. O sea, el Saúl de tu vida tal vez no es una persona, pero es tal vez una situación que Dios ha permitido en tu vida.
es doloroso para nosotros y nos encantaría poder quitárnoslas de encima. Pero Dios la ha dejado allí. Por 1, por 2, por 5, por 10 o por 15 años, como fue el caso de David. Al tratar de vivir la vida cristiana en un mundo que se está desmoronando, uno se pregunta, ¿cómo puedo yo aguantar el Saúl de mi vida? ¿Cómo pudo haber demostrado David esta lealtad a lo largo de 15 años y aguantar a este hombre por tanto tiempo? ¿Cómo pudo mantener la fe? ¿Cómo podemos nosotros mantener la fe en un mundo corrompido? En un mundo de relaciones desechables que nos gusta, estamos atando ahora la introducción, ¿verdad? Que cuando encontramos una piedra en el zapato, nos quitamos el zapato y botamos el zapato en vez de botar la piedra. Cuando tenemos un Saúl en nuestras vidas, la tendencia es desecharlo. ¿Cómo puedo yo entonces aprender a ser leal y fiel a Dios, basado en lo que Él espera de nosotros? Fácil, volvamos a 1 Samuel 10:1. Quiero que descubramos el primer principio sobre el que se construye la lealtad. El texto dice, entonces Samuel tomó un recipiente de aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Fíjense la palabra ungido, es muy importante. El Señor ungió a Saúl, rey de Israel. Saúl no era solamente un rey muy bueno, era alguien a quien Dios había puesto en esa posición. Dios está permitiendo que la gente experimente las consecuencias de su propia elección, por mala que fuera. Esa es una de las maneras en que Dios nos enseña. A pesar de lo miserable que era Saúl, estaba allí para cumplir con los propósitos de Dios. Estaba en la vida de David como parte del plan de Dios y lo más importante, David lo sabía. De tantas historias, hay una fascinante donde Saúl entra en una cueva mientras David huye y se esconde de él. Y Saúl está absolutamente indefenso y David podía haberle quitado la vida fácilmente en ese momento. Pero como nos enseña la Biblia en 1 Samuel 24:6, David va a decir, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el Rey. Si Él es Rey, es porque el Señor lo ha escogido, dijo David. Si Él es Rey, es porque el Señor lo ha escogido. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, lo que está diciendo? David va a decir, Saúl, yo no puedo hacerte esto porque Dios te ha puesto donde tú estás. No puedo simplemente tomar cartas en el asunto porque tú eres el rey por nombramiento de Dios. Dios te ha ungido. No una vez, 7 veces David habla y se refiere a la unción de Saúl como rey. 1 Samuel 24:6, 24:10, 26:9, 11 y 23 y más tarde en 2 de Samuel 1:14 para aquellos que les gusta llevar anotaciones. Esta frase aparece una y otra vez. Tú eres el ungido del Señor. David está diciendo, no puedo tomar el asunto en mis propias manos. Saúl, no te puedo hacer daño. No puedo odiarte, porque creo y sé que Dios te ha puesto ahí donde tú estás. Es cierto que eres un dolor de cabeza para mí, pero Dios te puso donde estás y estoy convencido de que tú eres parte de su propósito en mi vida. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Y será que el COVID está ahí porque Dios lo puso? ¿Será que el presidente actual está ahí porque Dios lo puso? ¿Será que el próximo presidente va a estar ahí porque Dios lo puso, aunque estemos o no estemos de acuerdo con uno o con el otro? ¿Será que tu jefe está ahí porque Dios lo puso? ¿Será que ese hermanito que parece una piedra en el zapato en tu iglesia está ahí porque Dios lo puso?
¿Será que el pastor que le cae tan mal a usted fue Dios que lo puso? Hay una palabra para describir el hecho de que Dios ordena los acontecimientos, las circunstancias y las personas de acuerdo a su plan. Y esa palabra se llama providencia. La providencia divina. La providencia es la manera en que Dios ordena sabia y amorosamente los acontecimientos para el bien supremo de su propio pueblo. Se habla de esto en toda la Biblia. Pero tal vez donde más claramente se habla de la providencia de Dios es en Romanos 8:28. El famoso pasaje que usted dice, sabemos que Dios, en la NBI, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Nuestras vidas, mis queridos hermanos, no son una serie aleatoria de eventos accidentales o coincidentes. Las cosas en nuestra vida, en pocas palabras, no suceden por error, no suceden por coincidencia, no suceden por accidente. Las personas en tu vida, los acontecimientos en tu vida y la secuencia de las cosas que ocurren en tu existencia son ordenadas por la mano de Dios. Dios tiene una manera maravillosa de hacer que todas las cosas cooperen para su propósito eterno, el bien final de todos nosotros, el bien final de la humanidad. No significa eso que vas a vivir una vida libre de dolor. Se trata de que reflejes la vida de Jesucristo a la gloria de Dios por toda la eternidad. Por eso, Dios puede usar a los Saúl de nuestras vidas. Dios puede usar a aquellos que son un dolor de cabeza, hombres, personas, situaciones, lugares, y convertirlos en una bendición para los que creemos en Romanos 8:28, de que todas las cosas sirven para bien para aquellos que son llamados. Es por eso que Dios puede usar las decepciones como los triunfos. Es por eso incluso que cuando llegamos al punto más bajo de nuestro mayor fracaso, Dios puede trabajar en eso para hacer reflejar la belleza de Jesucristo. Porque a medida que aprendemos a ser humildes, aprendemos a confiar más plenamente en Dios. Y aprendemos más y profundamente lo que realmente significa la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracia que nos ha alcanzado incluso a ti y a mí. Punto número 2. Dios usará las relaciones más difíciles para moldear nuestras vidas. Una vez que comencemos a ver que nuestra vida está ordenada por la mano amorosa de Dios, el que obra su propósito último en nosotros y a través de nosotros, entonces tendremos una actitud completamente diferente hacia el mundo difícil, hacia los Saúls de nuestras vidas, los Saúles de nuestras vidas. Es maravilloso ver que tanto en las Escrituras como en nuestras propias vidas, la manera en que Dios hace que estas cosas funcionen. Consideremos, por ejemplo, esta historia de Saúl. Al comienzo del capítulo 9, Saúl despertó una mañana ordinaria, se tomó su café, se comió su mangú con salchichón frito, se bebió un jugo morisoñando, o su cereal favorito. Y su papá dijo, mira, tengo mala noticia, se han perdido los burros y hay que salir a buscarlos. Saúl probablemente dijo, venga, voy a tener ahora que dejar la comodidad que tenía para salir a buscar a los burros. ¿Y dónde comienza uno a buscar a estos animales perdidos? ¿Por dónde empieza? Así que él y su grupo salieron con la tarea de encontrar a los animales que se habían perdido. Alguien los encontró. ¿Qué están ustedes? Estamos buscando unos burros que se habían perdido. Entonces alguien le dice, ¿por qué no van? Y le preguntan al profeta. Así que ellos van y sin saberlo, Dios ya le había hablado al profeta. Y le había dicho al profeta que este muchacho vendría
y que él iba a tener que ungirlo como rey. Pero Saúl no sabía eso. Lo que estoy tratando de decir, mis queridos hermanos, es que Saúl se levantó un día, como nos levantamos tú y yo todos los días, sin saber que seguramente, no iba a decir casi seguro, pero no, seguramente ya Dios planeó el día para nosotros. La Biblia enseña que ese día Saúl fue ungido como rey. Y Saúl encuentra en un día ordinario que mientras él perseguía lo que era lo mundano, lo normal, salir a trabajar, a buscar unos animales que se habían perdido, como hacemos tú y yo, que salimos a tomar el tren, a tomar el autobús, a llegar a nuestros trabajos, a nuestros lugares de estudio, sin saber que Dios va a abrir una ventana, una puerta que puede cambiar el resto de nuestras vidas. Como alguien anotó, hasta el hecho de que se perdieran los burros es parte de la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que eso fue accidente? En Hechos capítulo 17 la Biblia dice que Dios ha determinado los lugares exactos donde la gente debe vivir. Dios nos pone en esferas de influencia. Dios coloca personas, circunstancias y lugares alrededor nuestro. Cuando entendemos que no estamos aquí por accidente, sino por el propósito y el designio de Dios, eso nos da una nueva actitud hacia las personas particularmente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dios está en todo. Y es ahí donde debe comenzar para nosotros la lealtad hacia Dios. De lo contrario, somos como las bolas de billar que rebotan unas a otras de manera desorganizada. Pienso en algunas de las cosas que han sido difíciles en mi vida y me hago la pregunta, ¿voy a decir que las cosas buenas vinieron de la mano de Dios, pero las malas no? Ya hablamos de eso en un sermón. Las malas cosas sencillamente sucedieron cuando Dios estaba dormido o cuando Dios se descuidó. Y por supuesto, usted y yo sabemos que eso no es bíblico. Dios no se duerme. Dios no se descuida. La Biblia dice que el que nos cuida ni se duerme ni se adormece. Y nada sorprende a Dios. Piensa en esa persona que es o ha sido o fue o será mañana un Saúl en tu vida. Y pregúntate, ¿esta persona va a estar en mi vida por accidente o Dios lo permitió así? Si tú puedes ver que Dios permitió a esa persona o a esa situación en tu vida, te vas entonces a dar cuenta de que es cierto lo que la palabra de Dios dice, que el Señor en todo tiene un propósito para nosotros. El propósito de hacernos más como Jesucristo, incluso a través de los irritantes Saúl en nuestras vidas. Es entonces cuando vamos a poder ser capaces de vivir al lado de ese Saúl y ser felices al mismo tiempo. Algunos de nosotros tenemos la idea de que las bendiciones sí provienen de la mano de Dios, pero las dificultades de alguna manera están fuera del alcance de Dios. Debemos entender más profundamente que cuando el apóstol Pablo dice que Dios obra en todas las cosas, está incluyendo, incluso, a la redundancia, las consecuencias de nuestras propias malas decisiones en la vida, como pasó con el pueblo de Israel. Esto incluye las decepciones sobre las que nos preguntamos, ¿qué se propone Dios con esto? Eso incluye el día en que te botaron del trabajo, el día que te botó la novia, el día que te enfermaste, el día que se murió un familiar, el día que te viste envuelto en medio de una pandemia y que parecía que no había razón para celebrar el Día de Acción de Gracias. Eso es lo que la Biblia y nosotros estamos llamando el Saúl en nuestras vidas. Dios trabaja en todas las cosas. Por lo tanto, debemos siempre mirar al cielo y decirle al Señor, oh Dios,
Ayúdame a aprender lo que tú quieres enseñarme en medio de esta situación para que pueda llegar a ser más como Jesucristo y no pasar por este dolor sin aprender algo que glorifique tu nombre. Un autor llamado Joseph Son nos cuenta una historia poderosa. Él menciona el pasaje del Antiguo Testamento donde se construyó el templo. Si usted recordará, las piedras para construir el templo tenían que ser cortadas en el acantilado, en la cantera, porque no se podía hacer ruido de instrumentos mientras se construía el templo. Así que las piedras eran cortadas y moldeadas afuera de antemano y simplemente se llevaban al templo y se ensamblaban, ¿no? Se colocaban una encima de la otra. Las instrucciones eran construye. La Biblia dice que el templo fue levantado sin ruido, sin sonidos, sin siquiera utilizar una sola herramienta. Esa, dice este hombre, es una hermosa imagen de cómo Dios da forma a nuestras vidas en la cantera de este mundo. No es algo fácil. Un día seremos movidos de la cantera y tomaremos nuestro lugar por toda la eternidad en el edificio que Dios está armando en el cielo para su gloria. Joseph Son cuenta también la historia de cómo él fue encarcelado por causa de su fe en una cárcel de Rumanía hace algunos años. Junto con el resto de los prisioneros, fue maltratado por muchos de los guardias de aquella prisión. Pero este hombre se tomó en serio las palabras de Jesús y comenzó a orar por sus enemigos. Debido a que Son oró por estos guardias, Dios tuvo compasión de ellos. Empezó Dios a revelar esa compasión, permitiendo que Son le preguntara a uno de los guardias si tenía hijos. Y él, sorprendido, dijo, claro que tengo hijos. Y él dijo, yo voy a estar orando por ellos. Un día, los guardias se acercaron a Joseph y le preguntaron, oye, los demás prisioneros en esta cárcel nos odian a todos nosotros los guardias, menos tú. ¿Por qué tú eres diferente? A lo que él contestó, porque para mí ustedes son instrumentos en las manos de Dios. Esa no fue la frase que él usó. Él usó, ustedes son parte del cantero de Dios, el lugar donde se forjan las piedras, pero más o menos eso es lo que quiso decir. Para David, Saúl era ese cantero de Dios, ese lugar donde Dios armaba las cosas para después colocarla en su lugar. David entendió, mis queridos hermanos, la providencia de Dios, y ese era el secreto de su lealtad, de su satisfacción, lo que nuestra cultura necesita desesperadamente en el día de hoy. ¿Será que estamos entendiendo lo que significa la providencia de Dios? ¿Sabes que tú nunca tuviste un maestro en la universidad o en la escuela, incluso aquellos que tú encontrabas difícil de tolerar, que no fueran parte del plan de Dios? ¿Sabes que nunca te has enfrentado a un jefe, a un vecino, a un familiar que Dios no pretendió que tú te enfrentaras? Ese maestro es el cantero de Dios. Ese jefe es el instrumento de Dios. Estaba ahí por la providencia de Dios, y ahí es donde comienza la lealtad de nosotros los creyentes. Si Dios no ordena el bien y el mal en nuestras vidas, entonces ni es soberano, y nosotros no deberíamos agradecerle cuando Él nos saca algo bueno de algo malo. Pablo nos dice que debemos dar gracia en todas circunstancias, y tenemos una base para dar gracias a Dios en todas las cosas, aunque no creamos que son para nuestro bien. Si los acontecimientos y las decisiones de nosotros, las criaturas, que resultan en nuestro bien, ocurren porque Dios ordenó que ocurrieran, podemos, sin lugar a dudas, darle a Él toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor.
puesto que el decreto soberano del Señor es fundamento de todo lo que sucede en nuestras vidas. Podemos confiar en los buenos propósitos de Dios, al tiempo que Él hace que todas las cosas obren conforme a su bendita voluntad. Hay un documento que se llama el Catequismo de Heidelberg, que dice que el conocimiento de la providencia soberana de Dios nos permite estar agradecidos cuando las cosas nos van bien. Eso es cierto. Sin embargo, también podemos estar agradecidos cuando las cosas van mal. No por el dolor que sentimos, sino porque sabemos que el Señor está trabajando para su gloria y para que al final nosotros alcancemos el bien que Él se ha propuesto. Debemos cultivar una actitud de agradecimiento a Dios, informada por el conocimiento de que todo está verdaderamente bajo su mano. Para terminar, decimos que no es difícil para algunos de nosotros identificar a los Saúl de nuestras vidas. Nuestra oración en esta mañana, mis queridos hermanos, es que Dios nos ayude a ver cómo Él puede utilizar a esos Saúl de nuestras vidas para avanzar en nosotros la imagen que refleje a Jesucristo dentro de nosotros. Porque ese es su propósito final. Más que una vida sin dolor, el propósito de Dios es que reflejemos la gloria de Cristo. Mi vida no es un conjunto de fuerzas arbitrarias y desorganizadas. Mi vida está en las manos de Dios. La mano que sostiene mi vida es la mano que sostiene al mundo. ¿Por qué debería yo sentirme desanimado? ¿Por qué debería vivir en las sombras? ¿Por qué mi corazón debería sentirse solo? Si Jesús es mi capitán, mi amigo constante, ¿por qué he de sentirme mal? Hay una linda historia de un gorrión y un petirrojo, dos aves, el gorrión y el petirrojo. Y el gorrión le dice al petirrojo: yo no entiendo por qué es que estos seres humanos siempre están tan ansiosos y tan preocupados y tan estresados. Y el petirrojo le contestó: yo no sé, será porque ellos no tienen, como tú y yo, un Padre Celestial que se preocupa por ellos. ¿Tienes tú un Padre Celestial? Si Él cuida de las aves, dice la Biblia, cuidará también de ti. Tu vida, mi querido hermano, no es una secuencia aleatoria de eventos casuales. Dios está trabajando en todo. Así que vamos a comenzar una semana nueva. No sabemos lo que viene por ahí. No sabemos lo que nos espera. Hay una caricatura muy simpática de un grupo de gente abriendo la puerta que dice 2021 y están un poco paniqueados porque no saben lo que hay detrás de la puerta, pero no importa. Aunque no podamos ver lo que hay detrás de la puerta de 2021, podemos creer que ahí detrás está el Dios que ha preparado todo para el bien de su iglesia y que Él nos va a mostrar el camino. Yo sé quién es el dueño de mi futuro y sé que Él me guiará por su mano. Con Dios las cosas no suceden por casualidad o por accidente. Todo está planeado por Él. Así que mientras me enfrento al mañana con sus problemas, con sus desafíos, grandes y pequeños, voy a confiar en el Dios de los milagros y le daré a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Que Dios te bendiga.